¿Estamos bien? Sí, doctor. Bueno, ya. Vamos a seguir antes de que el tiempo nos gane. Bueno, habíamos quedado en esta diapositiva, hemos terminado esto, ¿no? El espirómetro básico que ya hemos avanzado en la anterior clase, que es un objeto que consiste en un tambor que tiene un papel con tinta que permite registrar, es parecido al papel del electrocardiograma, ¿no es cierto? Pero eso creo que ustedes no van a hacer y no nos tranquemos ahí. Bueno, entonces, con relación a la parte respiratoria es importante saber qué cantidad de aire uno mueve, cuáles son los volúmenes y las capacidades que vamos a avanzar ahora. Por eso lo he dejado así ahora para que ustedes puedan interpretar y puedan saber. Antes de comenzar la clase, quiero decirles que ayer hablé con una de la facultad con relación a las clases presenciales, que creo yo que es muy importante hacer clases presenciales, es más importante que estar a través de este medio primero, para los que no tenemos muy actualizada la tecnología, siempre sí a veces tenemos algún percance. Segundo, de que el contacto pues directo en la carrera de salud es importante. Entonces me dijeron que por el momento no, que todavía, que este mes, que en junio ya seguramente se va a poner esto. Me preocupa un poco porque ya junio y un mes más se va a terminar esto, ¿no? Entonces ustedes también deberían preocuparse para que traten de aprender algo. Hay cosas que en salud no se las puede hacer por vía virtual, no es posible, no van a lograr. Entonces ustedes también insistan de que esto ya, pues, entiendo de que acá en el campus universitario, porque yo vivo por acá, la mayoría de las facultades ya están con clases presenciales, hay muchos alumnos que vienen. Entonces, hay que ver, entonces, espero que a partir de junio por lo menos se haga y así nos podamos conocer y veamos, tratemos de llevar las cosas de la mejor manera pensando en el futuro de ustedes, que es una carrera. No es lo mismo que el colegio que uno, lo único que pretende es salir bachiller. Aquí es salir profesional y como yo les decía, salir sabiendo algo, aunque no todo, pero algo que es lo más importante, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a ver esto, que hay 4 volúmenes pulmonares, ¿no es cierto?, que cuando ellos se suman son iguales al volumen máximo, o sea, al que se puede expandir los pulmones. Sumado ya vamos a ver volumen residual, volumen inspiratorio, volumen expiratorio, vamos a ver enseguida. Sumando todos demuestran la cantidad máxima de aire que puede contener los pulmones a su máxima expansión, ¿no? Entonces, estos son los valores, estos son los volúmenes, para que no se olviden. Entonces, el volumen corriente, ¿qué es el volumen corriente? Eso no se olvide. Es la cantidad de aire que uno inspira y expira en cada respiración normal. O sea, cuando nosotros estamos respirando en estado normal de reposo, no de ejercicio, en el momento que nosotros inspiramos, ¿qué hacemos? Introducimos 500 ml de aire, esto en las personas adultas. Si introducimos eso, también eliminamos 500 ml de aire. Ya van a ver más allá cuando hay un volumen del espacio muerto, pero significa que de estos 500 que nosotros inspiramos no llegan todos a los alvéolos porque se quedan en las vías respiratorias. Y de estos 500 solamente llega a los alvéolos 350 ml. 150 se quedan desde las fosas nasales hasta cerca de los alvéolos, ¿no? Entonces eso vayan sabiendo, ¿no? Ese es el volumen corriente, entonces es la cantidad de aire que uno mueve en una inspiración y una expiración normal, en estado de reposo en una persona adulta. Hay otro volumen que es el volumen de reserva inspiratorio. Volumen de reserva inspiratorio. ¿Qué significa? Que es el volumen de aire adicional, ¿no?, que uno puede inspirar desde un volumen corriente normal por encima del mismo cuando una persona inspira con una fuerza plena, ¿no? O sea, en una máxima inspiración. Por ejemplo, cuando uno se quiere zambullir en la piscina, cuando uno quiere meter adentro, ¿qué hace? Trata de meter la mayor cantidad de aire. Eso es el volumen
el volumen de reserva inspiratorio para poder tolerar mejor la respiración. ¿Ya? Entonces, eso quiero que sepan. Volumen de reserva inspiratorio, ¿qué es? Es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal y por encima del cual, ¿no es cierto?, una persona inspira una fuerza plena. Habitualmente, esta cantidad de aire es aproximadamente de 3.000 ml o de 3 litros. Ese es el volumen de reserva inspiratorio. Viene otro, el volumen de reserva expiratorio al revés de reserva. O sea, cuando uno saca todo el aire que puede, queda un aire adentro, en los pulmones, ¿no? Este volumen de reserva expiratoria es el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada después del final de una inspiración normal o de un volumen corriente normal. Y este aire que uno adiciona al aire que bota normalmente es alrededor de 1100 ml. Y el otro volumen, el cuarto volumen, es el volumen residual. O sea, hay un aire que queda en los pulmones pese a que uno hace una expiración forzada, hay algo que queda. Y este aire es el que queda en los pulmones después de esta expiración más forzada de lo que hemos hecho. Y este volumen es un promedio de aproximadamente 1200 ml. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio y volumen residual. Esos son los cuatro volúmenes básicos, ¿no? Y cuando se juntan más de un volumen, se forman las capacidades pulmonares, ¿no? Entonces, esta es la descripción del ciclo pulmonar y que puede hacer, hace varias combinaciones, ¿no? Y estas combinaciones se denominan capacidades pulmonares, combinaciones, ¿cierto? De uno o más volúmenes. Entonces, las capacidades pulmonares importantes se pueden describir como se señala a continuación. Aquí vamos a ver esto que es parecido, pero no es lo mismo. Hay una capacidad inspiratoria, inspiratoria. ¿En qué consiste? En el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Hemos dicho que el volumen de reserva inspiratorio era de 3000 más el volumen corriente es 3500. Esto es lo que una persona puede inspirar comenzando en el nivel del espirómetro normal y distendiendo los pulmones hasta la máxima capacidad, es la capacidad inspiratoria. Y hay la capacidad pulmonar total, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es esto? Es el volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible. Y es que para lo normal. Y esto tiene aproximadamente una cantidad de 5800 ml, ¿no? Por lo tanto, es igual a la capacidad vital más el volumen residual, ¿no es cierto? Eso da 5800. Y hay una capacidad residual funcional. No es lo mismo que volumen residual, ¿no? Hay una capacidad residual funcional. ¿Cuál es eso? Vamos a ver, ¿no es cierto? Esta capacidad funcional residual es igual al volumen de la reserva inspiratoria, ¿no es cierto? ¿No? Más el volumen residual, ¿no es cierto? Volumen de reserva expiratoria 1300 más volumen residual 1200, ¿no? Son 2300. Por lo tanto, la cantidad de aire es del aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal. ¿No? A ver, volumen de reserva inspiratoria más volumen residual. Volvamos atrás un poquito para que nos, ¿no? Volvamos atrás. ¿No? Volumen residual hemos dicho que es de 1200. El volumen de reserva inspiratorio es 3000, ¿no es cierto? De reserva inspiratorio es, perdón, reserva inspiratorio es 1100. Entonces, 1200.
más 1100 igual 2300, que es la capacidad de reserva inspiratoria, ¿no? Aquí está. El volumen residual funcional. ¿Qué significa? Cuando nosotros inspiramos, lo que decía hace rato, inspiramos un cierto volumen de aire, porque es lo máximo que uno puede hacer, entonces se queda en los alvéolos algo de aire, que es la cantidad de este. ¿Esto para qué sirve? Para que durante ese tiempo que nosotros no estamos inspirando, estamos en apnea, porque está debajo del agua, está zambullido, esta cantidad de aire de 2300 sirve porque el oxígeno no es que yo no respiraré, pero el oxígeno se sigue intercambiando en los alvéolos, sigue pasando el oxígeno a los capilares, sigue saliendo el CO2 de los capilares a los alvéolos, por lo tanto el intercambio gaseoso, porque la oxigenación de las células no para. Entonces, esta capacidad residual funcional de reserva inspiratorio, ¿no es cierto?, sirve para mantener en esas condiciones a los seres vivos que tienen esta capacidad de venir. Y la capacidad vital, eso que es la capacidad vital, es igual al volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen respiratorio. Entonces, es la cantidad máxima de aire que se puede expulsar, una persona desde el pulmón después de llenar antes los pulmones hasta una máxima dimensión y expirando lo máxima cantidad, que es alrededor de 4600 ml. Estas son las capacidades. Todos los volúmenes y todas las capacidades pulmonares son aproximadamente entre el 20 a 25% menores en la mujer que en el varón, y son mayores en las personas de constitución grande y atléticos que en personas de constitución pequeña y que no son atléticos, ¿no es cierto? Por eso los deportistas tienen esta. Aquí está cómo se abrevia. Ahí está volumen corriente, ¿no es cierto? Capacidad residual funcional, ¿no? Esta es la presión alveolar, volumen residual, capacidad inspiratoria, volumen de reserva inspiratoria, capacidad pulmonar total. Son abreviaciones que es bueno que ustedes las sepan, ¿ya? Pero aquí también tienen volumen inspiratorio de ventilación por minuto, ¿no? Entonces, esto, cantidad de dióxido de carbono que se elimina. Entonces, estas abreviaturas y símbolos, ¿no? Muchas de estas técnicas de medida dependen mucho del cálculo matemático. Lo más importante son la interrelación entre los volúmenes y las capacidades pulmonares, ¿no? Eso es describir lo que ya les he dicho. Entonces, la determinación de la capacidad funcional más el volumen de reserva respiratoria más la capacidad pulmonar total, ¿no? Esa capacidad residual funcional es el volumen de aire que queda, lo que les he dicho ayer, en los pulmones al final de una expiración normal. Es importante en la función pulmonar, por ejemplo, si yo me zambullo, hago uso de mi capacidad residual funcional, ¿no? En esta medida pulmonar no se puede utilizar de manera directa el espirómetro para medir la capacidad residual funcional, porque el aire del volumen residual de los pulmones no se puede aspirar hacia el espirómetro, y es un volumen que constituye aproximadamente la mitad de la capacidad residual funcional. Entonces, para medir la capacidad residual funcional se debe utilizar algunos espirómetros especiales de manera indirecta, ¿no? Y algún método de dilución de algún gas como el helio que se puede utilizar para medir. Eso es como teoría, ¿no? Esta sustancia, el helio, se diluye por los gases de las capacidades funcionales y se puede calcular el volumen de la capacidad funcional a partir del grado de dilución del helio, ¿no? Una vez que se determina la capacidad residual funcional, se puede determinar el volumen residual, restando al volumen de reserva inspiratorio, que se mide mediante el espirómetro normal, y también se puede determinar la capacidad pulmonar total. Pero eso es como información, no les voy a preguntar. Esto es importante. ¿A qué equivale el volumen minuto en la respiración? ¿No es cierto? Es igual a la frecuencia respiratoria multiplicada por el volumen corriente. Si la frecuencia respiratoria es de 20, multipliquen por 500, va a ser 1000, ¿no es cierto?
Entonces, en el volumen minuto es la cantidad de aire nuevo que pasa hacia las vías respiratorias. Ojo, eso es en cada minuto. Y es igual al volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria por minuto. El volumen corriente normalmente hemos dicho que es de 500 ml. Y la frecuencia respiratoria, si es de 12, estos miran y a lo que les da, ¿no? Entonces, la frecuencia respiratoria aumenta de manera casi 40 a 60 por minuto, ¿no? Y en ese caso que el volumen corriente se puede hacer tan grande como la capacidad vital, que aproximadamente, ¿no es cierto?, 4.600 en un varón joven, ¿no? Y el volumen respiratorio minuto mayor de 200, ¿no? O más de 30 veces el valor normal, eso es el volumen minuto. Esto es algo que tienen que saber qué es la ventilación alveolar, qué significa, para qué sirve la ventilación alveolar. Y ahí van a entender cómo es que nosotros no nos cansamos ni nos agitamos cuando estamos respirando normalmente, ¿no? Entonces, esta ventilación alveolar es la función de la ventilación pulmonar, es renovar continuamente el aire de las zonas de intercambio gaseoso de los pulmones, en las que el aire está próximo a la sangre pulmonar. Esta zona incluyen los alveolos, los sacos alveolares, los conductos alveolares, ¿no? Uh, y los atos. Y obviamente la velocidad a la que se llega a esta zona, el aire nuevo, se denomina ventilación alveolar. Por eso eso es la ventilación alveolar. Hay un espacio muerto, no decir porque la persona está muerta, y hay un efecto sobre la ventilación alveolar. ¿Qué significa? ¿Cuál es el espacio muerto? Ahí es donde se queda estos 150 ml de aire que les decía ayer. Es la parte del aire que respira una persona, pero nunca llega a las zonas de intercambio gaseoso, sino que simplemente llena las vías aéreas en las que no se produce intercambio gaseoso, por ejemplo, la nariz, la faringe y la tráquea, ¿no? Este es el aire que se denomina aire del espacio muerto, porque no es útil en el intercambio gaseoso. En las fosas nasales no hay intercambio. El intercambio gaseoso se produce en los alveolos, ¿no? Y se puede medir el aire del espacio muerto, ¿no? Cuando se hace esta medición, el paciente realiza habitualmente, ¿no es cierto?, súbitamente una respiración profunda de oxígeno. Esto llena el espacio muerto de oxígeno puro y parte del oxígeno también se mezcla con el aire alveolar y aunque no se sustituye completamente el aire, y después la persona expira a través de un medidor de nitrógeno que se registra y así se puede medir el aire. Entonces, la primera porción del aire expirado procede de las regiones del espacio muerto, de las vías aéreas respiratorias, en las que el aire ha sido sustituido completamente por oxígeno. Después, cuando el aire alveolar comienza a llegar al medidor de nitrógeno, la concentración de nitrógeno aumenta rápidamente porque el aire alveolar que contiene grandes cantidades de nitrógeno comienza a mezclarse con el aire del espacio muerto. Y después de que se haya expirado aún más el aire, se elimina todo el aire del espacio muerto de las vías aéreas y solo queda el aire alveolar. Así se mide el aire del espacio muerto, ¿no? Y esto es lo que les decía, que el volumen más o menos aproximado del aire del espacio muerto es alrededor de 150 ml, ¿no? Este valor a veces aumenta con la edad, ¿no? Porque ya el intercambio no se produce, ¿no? Hay dos espacios muertos, un espacio muerto anatómico frente a un espacio muerto fisiológico, anatómico. ¿Qué significa? ¿No? El espacio muerto mide el volumen de aire del espacio del sistema respiratorio distinto a los alveolos y las demás zonas de intercambio gaseoso que se relacionan con ello. Esto se denomina espacio muerto anatómico. O sea, anatómicamente, por ejemplo, la nariz será un espacio muerto anatómico, la tráquea, los alveolos, los
conductos alveolares, ¿no? Hasta llegar en los alvéolos ya no, ¿no? Y el espacio muerto fisiológico, ¿no? Es aquel espacio que donde existe intercambio, pero por algún motivo esto se bloqueó y no se produce. Eso es fisiológico. O sea, de ser un espacio muerto donde hay intercambio gaseoso, por algún motivo se bloqueó, no se produce, ¿no? Entonces, y la ventilación alveolar es igual al volumen total de aire nuevo que entra a los alvéolos y las zonas adyacentes del intercambio gaseoso cada minuto, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a ver el volumen, ¿no es cierto?, de la ventilación alveolar por minuto, es la frecuencia de la respiración por minuto, el volumen corriente, ya saben, ya hemos dicho eso, así que no hace falta. ¿Cuáles son las funciones de las vías respiratorias? ¿No? Tráquea, bronquios y bronquiolos. Esos son las vías respiratorias. Entonces, tienen algunas funciones. Por ejemplo, hay una resistencia al flujo en el aire bronquial. Entonces, la máxima resistencia al flujo aéreo no se produce en las pequeñas vías aéreas de los bronquios terminales, sino en algunos de los bronquios y bronquios de mayor tamaño cerca a la tráquea. Por lo tanto, esta resistencia elevada, y es que hay una relativa o pocos de estos bronquios de mayor tamaño en comparación con aproximadamente 65.000 bronquiolos terminales en paralelo. Es decir, hay una resistencia. ¿Qué más? Hay un control nervioso. Bueno, vamos a dejar acá para que sigamos mañana, jóvenes, porque esto se va a cortar. Entonces, no. Uy, 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 se cortó. Sí, se cortó. Bueno, se cortó, jóvenes.